He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas, exploraciones profanas, la mina. Las exploraciones motivadas por la curiosidad de aquellos que se preguntaban por cómo vivían nuestros ancestros, nos han dado información sobre las antiguas civilizaciones perdidas, desentrañando de la tierra del olvido el conocimiento que le da una idea a las personas sobre cómo los primeros asentamientos humanos dominaron su entorno para alzarse como la mayor obra de la creación. Pero cuando las exploraciones se hacen en lugares donde no es prudente entrar, las cosas se complican para los exploradores. En esta ocasión, el ente nos trae la historia de un grupo de exploradores que desenterraron algo que no debieron. Siguiendo el mapa como quien sigue las instrucciones de un libro de cocina, Feliciano, Ana y Honorio avanzaban hacia una montaña buscando la cara en donde se hallaba la entrada hacia una antigua mina que, según se contaba, nunca fue explotada en su totalidad, porque había un alto nivel de contaminación. Los mineros que explotaron los minerales sufrieron una gran enfermedad que les provocaba la pérdida de pelo, la irritación de su piel, así como una alteración en su estado de ánimo cuando se volvían más hostiles e irritables. Los expertos no pudieron encontrar una fuente de contaminación que causara tales efectos, por lo que la mina se declaró clausurada hasta que la gente se olvidó de su existencia. Feliciano había convencido a sus compañeros de buscar la mina cuando vio algunas fotos antiguas de su bisabuelo y de la montaña donde se encontraba. La historia de la mina sin explotar la escuchó de sus abuelos, y su interés desmedido por el dinero le indicaron que esa era una oportunidad que no debía ignorar. Feliciano contactó a Honorio y a Ana, que era una pareja de especialistas en la exploración de cuevas, porque necesitaba de sus habilidades y su conocimiento para asegurar la expedición. Feliciano era un experto en minería, al haber trabajado la mitad de su vida en una mina a cielo abierto en la que su abuelo y su padre trabajaron, pero a él nunca le gustó extraer algo que no fuera oro, y menos de que lo que extrajera no fuera de él. Una vez que los tres exploradores llegaron a la entrada de la mina, se dieron cuenta de que el tiempo se encargaba con lentitud de devolverle a la naturaleza lo que era de ella, y explorar por los derruidos túneles sería una maniobra arriesgada por todo el tiempo que estos no tuvieron mantenimiento, además de que no sabían bien por dónde empezar a buscar. Honorio fijó un plan para entrar, el cual incluía el reforzar la entrada con tablas que tenían para la ocasión, y le dieron seguimiento al quitar las rocas y la tierra, dejando el camino despejado. Una vez adentro, Ana encendió una linterna eléctrica, demostrando que el abandono había sido emergente por alguna causa al ver el equipo y las herramientas dispersas, como si los mineros huyeran de algo de forma tan repentina. Ana sugirió que podría ser mejor regresar con equipo de protección y con más personas. Feliciano, al escuchar a los expertos, se negó a regresar con las manos vacías, y menos si tenía que compartir lo que pudieran encontrar en la mina. Ana y Honorio no podían dejar a su amigo a su suerte, en un lugar peligroso que le era ajeno, y se quedaron a terminar con la exploración extremando precauciones, como el uso de un tanque de oxígeno que llevaban para todos lados, además de provisiones y ropa resistente a la radiación. Feliciano, al contrario de los espeleólogos, no tomó precaución alguna y avanzó iluminando el camino mientras que buscaba los túneles sin explorar, sabiendo que debía ir cada vez más abajo, aunque jamás imaginó cuánto debía descender, hasta que llegaron a las vetas de oro sin extraer. Sin embargo, sentía que el esfuerzo valía la pena. Una vez que Feliciano vio su esfuerzo recompensado, supo que debía invertir en equipo y material para apuntalar los túneles con los que accederían a todo el oro que habían encontrado.
Honorio y Ana también se contagiaron del entusiasmo de Feliciano cuando éste golpeó con su pico una roca, extrayendo grandes cantidades de oro y descubriendo más y más sitios en los que podían obtener metales valiosos. La expedición había sido un éxito, aunque para el minero no había suficiente oro, lo que le hizo decidirse descender por un túnel que bajaba aún más con el propósito de encontrar más minerales que extraer, hasta llegar a una zona que carecía de apuntalamientos, evidenciando que era un túnel que estaba por ser explorado antes de que los mineros lo abandonaran. Feliciano decidió seguir ante la negativa de sus dos compañeros de aventura, que le advertían que ya tenían lo que querían, y antes de que éste pudiera objetar algo, un gruñido a su espalda lo sorprendió. Honorio jaló con fuerza a su compañero para que los tres se emprendieran la huida. Un enorme oso se hallaba en las profundidades de la mina, y aunque el avanzar de la bestia era lento, los estrechos túneles hacían difícil el recorrer a toda velocidad el camino. Feliciano tiró por accidente los metales que encontró, y la bestia detrás de él no era motivo suficiente como para no levantarlos. Dándole un fuerte jalón, Ana apresuró a Feliciano mientras pensaba que jamás llegarían a la salida, por lo que optó por entrar en un túnel angosto, asumiendo que el oso no podría entrar debido a su volumen. Honorio la siguió, pero Feliciano optó por un camino alterno, intentando encontrar la salida. Ana y Honorio vieron cómo el oso se olvidó de aquel que escapaba para concentrarse en ellos, y aunque no podía entrar, Ana notó cómo el oso había perdido gran parte de su pelaje, mostrando una piel escamosa que indicaba una enfermedad latente. Honorio sabía que la bestia estaría por mucho tiempo, y el camino opuesto podría llevarlos a caer en un agujero sin explorar, y los alejaría de la salida, por lo que decidió intentar asustar al oso al no haber otra opción. Honorio tomó un pico pequeño que llevaba en su mochila y asestó un golpe certero en una de las patas de la bestia, provocando un retroceso de su perseguidor, y antes de que los dos espeleólogos pensaran en escapar, la bestia regeneró su brazo para luego usar sus fuerzas rompiendo parte de la pared del túnel. Los dos jóvenes vieron con terror su destino sellado cuando el oso deformó su cuerpo para introducirse, siendo presas de la bestia que parecía salida de las pesadillas de cualquier campista. Feliciano, sin ninguna preocupación por los integrantes de su grupo, deseó salir de la cueva para adquirir armas de fuego, con las que pretendía acabar con el oso, sin saber lo que éste le había hecho a la pareja de exploradores. Feliciano había cambiado su júbilo por el oro encontrado, por el miedo de acabar en las garras del oso, y a cada paso que daba, la angustia se apoderaba de él, al darse cuenta de que había errado el camino. El ambicioso minero estuvo a punto de perder la esperanza, hasta que tropezó con dos cuerpos parcialmente devorados, de lo que parecían ingenieros, y en la mano de estos vio un cartucho de dinamita, el cual intentaron usar probablemente contra el oso, pero gracias a eso, él tenía en sus manos la solución contra el temible animal. Feliciano tomó la dinamita, y antes de prepararla para convertirla en un arma, algo brillante atrajo su atención, algún mineral que resplandecía por su propia cuenta, haciendo que quitara su atención de la amenaza que lo había llevado hasta ahí, por lo que se internó sin preocuparse de extraviarse aún más en el fondo del túnel, motivado por su ambición y curiosidad. Feliciano encontró una especie de esfera plateada. Al intentar levantarla, notó que era demasiado pesada como para cargarla, pese a que solo medía alrededor de 30 centímetros de diámetro. La esfera tenía protuberancias apenas perceptibles a su alrededor. El minero, que conocía de aparatos y mecanismos, no tenía la menor idea de lo que se trataba. Sin embargo, Feliciano creía que esa esfera valdría más que el oro y no se iría de ahí sin ella, por lo que arrastró la pesada bola metálica usando una malla resistente. Una vez que Feliciano reencontró el camino de salida, el enorme oso se posicionó detrás de él, y el ambicioso minero, antes de sentir miedo, tomó la dinamita que tenía en su bolsa y en un instante la prendió arrojándola hacia la bestia, que ya se había parado con sus dos patas anteriores para intimidarlo. Feliciano corrió arrastrando la esfera metálica y se escondió dentro de una roca. La explosión vino enseguida y provocó un temblor dentro de la mina, causando que se desprendieran algunas rocas y los restos del oso se esparcieron en el túnel. Feliciano notó cómo muchos gusanos gruesos como babosas salían del cuerpo del animal para arrastrarse por el suelo y morir. Parecía como si el oso estuviera ya muerto por dentro, y el minero, que apenas lo notó, se incorporó para reanudar la salida,
y cargó en su bolsa la pesada esfera, notando que no cabía en ella. Sacó algunas piedras con la intención de volver por ellas en poco tiempo, y antes de dejar el lugar, se dio cuenta de cómo algunos gusanos todavía se retorcían dentro de los restos del oso, y algo que le impidió centrar su atención en escapar fue todavía más increíble de lo que había visto. Los gusanos parecían intentar reconstruir el cuerpo de su anfitrión, cerrando la enorme apertura de su estómago con algo de éxito, lo que para Feliciano representaban malas noticias, dándole motivo suficiente para continuar con la huida, replanteándose sobre si regresar o no, ya que aún valoraba su vida más que el oro que pudiera recolectar. Una vez que Feliciano encontró la salida, notó que la entrada que Honorio había reparado se había vuelto a caer para complicarle aún más la situación. Después de 5 minutos de lucha desesperada para abrir una entrada donde pudiera escapar, Feliciano notó que sus uñas se habían desprendido por el esfuerzo, pero ya estaba a punto de salir, y antes de que lo lograra, un fuerte zarpazo le alcanzó la espalda. Pese al dolor, Feliciano no contuvo sus esfuerzos para atravesar la salida, mientras que lo que quedaba del oso lo perseguía de forma lenta y angustiosa. El egoísta minero notó que su perseguidor había quedado tirado a los pocos metros después de salir, y esta vez se descompuso de forma violenta. Aún con la esfera metálica en su poder, Feliciano se arrastraba con una profunda herida en su espalda sin darse cuenta de que algunos gusanos se habían introducido en su cuerpo. A las pocas horas, Feliciano cayó inconsciente cerca de una granja de gallinas, donde algunas de ellas se comieron los gusanos que se introducían voluntariamente en sus estómagos. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.